Bueno, ¿qué tal? En este video les quiero dar una de las razones, les quiero comentar a ustedes, por la cual yo abandoné las sectas, ¿sí? Como yo he contado, yo he pertenecido muchos años a sectas evangélicas, pero una de las razones fuertes por la que yo abandoné las sectas se las quiero contar a ustedes ahora. Bueno, en mi camino de la búsqueda de la verdad o en búsqueda de la Iglesia de Cristo, generalmente yo recorría iglesias evangélicas, recorría, veía una fachada de una iglesia y decía, por ejemplo, Iglesia al Puente, y yo me iba a la iglesia al Puente, ¿no? Después había otra iglesia que se llamaba La Roca, Iglesia La Roca. Después estaba la iglesia Catedral de los Milagros, diferentes iglesias y denominaciones protestantes. Empecé a recorrerlas, ¿no? Pero no era un recorrido de un día. Me he quedado en algunas sectas por meses, en otras por años. En otras he estado un día y en otras he estado una hora y me había retirado directamente. O sea, pero me llamó algo la atención de todas, que todas tenían algo en común. Todas estas organizaciones, sectas y demás, todas decían que ellos tenían la sana doctrina. Todas decían que ellos interpretaban correctamente la Biblia. Entonces, a mí me hizo pensar lo siguiente. Todas tenían diferentes doctrinas, decía yo, todas creen diferente, todos dicen interpretar la Biblia correctamente. Pero lo más fuerte era de que todos decían que tenían el Espíritu Santo. Entonces me puse a pensar que había un problema, puesto que no puede el Espíritu Santo contradecirse, no puede el Espíritu Santo enseñarle una doctrina a una denominación y a otra denominación. Aclaro, por si algún evangélico está viendo este video y va a decir, lo que pasa es que tú no sabes de Biblia y te engañaron, lo que pasa es que te fuiste a cualquier secta y no buscaste la verdad en tal. A ver, todos los pastores tenían la premisa, la pauta que para entender la Biblia había que orar, había que pedir sabiduría, había que ayunar, había que pedir a Dios que le dé entendimiento. Bien, todas estas sectas hacían eso. Todos oraban, pedían entendimiento. Me acuerdo en una ocasión hacían hasta enseñanzas bíblicas, teológicas, pero todo eran con supuestamente oración, ayuno, discernimiento, le pedían al Espíritu Santo sabiduría. Bueno, yo lo hacía, por eso me hice católico. Porque si pedir al Espíritu Santo, si ayunar, si orar, no me lleva a la verdad, entonces los protestantes están en un error, porque ellos dicen que orar, pedir al Espíritu Santo y ayunar los lleva a la verdad. Bueno, yo lo hice, me hice católico, pero lo que a mí me llamó muchísimo la atención, porque dije, no puede ser que todas las sectas crean diferente, todas dicen que creen, que entienden la Biblia, que tienen la sana doctrina, todas interpretan la misma Biblia, Reina Valera, la interpretan de diferente manera, pero todos tenían las mismas pautas. Yo le preguntaba al pastor, ¿cómo se hace, pastor, para tener un conocimiento bíblico? Pida al Espíritu Santo, amigo, pida oración, ore con fuerza. Bueno, otra iglesia, yo iba a una reunión que me invitaban y tenían otra doctrina diferente, pero también estudiaban y leían la Biblia y también decían que tenían el Espíritu Santo y pedían oración. Y yo he recorrido tantas sectas, gente, tantas sectas. Asamblea de Dios, Iglesia Universal, Catedral de los Milagros, El Puente, La Roca, Ministerio Apostólico Profético Sambor. O sea, he recorrido que ya Jesús es mi Salvador. O sea, diferentes sectas de todas creían diferente. A ver, si algún evangélico me dice, a ver, para llegar a la verdad tenías que hacer esto, que me dé esa pauta para llegar a la verdad. Porque si yo oré, le pedí al Espíritu Santo y ayuné y terminé católico, entonces díganme qué hice mal.
Porque no me van a decir, no, pasa que no eras sincero en tu corazón. No vengan con esa tontería, porque ustedes no pueden ver el corazón de nadie. Pero díganme, a ver, ¿qué hice mal yo que me hice católico? Si yo oraba, le pedía al Señor. A ver, alguno puede decir, no, pero te ibas de secta en secta. A ver, si una secta estaba enseñando algo y iba a otra secta y los dos decían tener el Espíritu Santo y los dos creían diferente, o sea, yo no podía creerlo. Todos creían distinto. Y para colmo, después yo leía la Biblia, yo la interpretaba diferente a ellos. Entonces, ¿esto era lo que Jesús quería? Imagínense, por favor, un segundo que Jesús les diga a todos, mira, aquí tienen la Biblia. Nos vemos hasta mi segunda venida, ¿no? Deja la Biblia de ustedes. Chao. Jesús no hizo eso, sentido común. Tenemos al pastor Petronilo que interpreta la Biblia como se le antoja. La Biblia dice, esa palabra, cuando dice, porque la Biblia dice, esa palabra es automáticamente una declaración de infalibilidad. Porque les voy a dar un ejemplo muy simple. Yo tengo aquí la versión Nácar Colunga. Ahora la busco un segundito. Bueno, tengo la versión Nácar Colunga. A ver, la Biblia en sí, la palabra de Dios es infalible. Cuando alguien dice la Biblia dice, está automáticamente diciendo que es fuente de autoridad suprema, verdad absoluta, incuestionable e infalible. Punto. Pero cuando alguien dice mi interpretación de la Biblia dice, ahí ya cambia. Entonces, si al decir mi interpretación de la Biblia dice, declaramos de que nuestra interpretación no es infalible, entonces, ¿quién asegura estar en la verdad en las sectas? O sea, yo no puedo entender cómo tantos evangélicos dicen estar en la verdad, hacen exegesis, hermenéutica, hacen, estudian griego, estudian hebreo. Miren, les voy a dar un ejemplo muy simple. Adventistas, testigos de Jehová, mormones, unicitarios, tantas sectas. Dicen, no, porque el griego, no, porque en el hebreo, porque el presente infinitivo ser es un derivado del verbo en tiempo presente y significa literalmente, o sea, todos te dan una explicación a base de porque la exegesis, la hermenéutica, la lingüística, todos son profesionales de la lingüística, exegesis y hermenéutica, todos dicen que aplican eso y que oran y que ayunan y todos creen diferente, gente. Entonces cuando yo me senté a preguntarle a un pastor, a ver pastor, dígame, ¿cómo hago para llegar a la verdad? Como le pasó al pastor Quintero y a ese muchacho que se hacía llamar Carlos Blanco, que yo me entré en su video en vivo y empecé a hablar de otra manera para que ellos no digan, no, tú eres católico. Yo lo que hice fue agarrar y reservar mi creencia para que ellos me expliquen cómo hacer para entender la Biblia. No pudieron. Me explico, nunca me preguntaron, ¿usted es católico? Nunca me lo han preguntado. Entonces yo me lo reservé para que ellos se pusieran en el lugar de que están hablando con alguien que quiere buscar la verdad. Y ellos me decían, para entender la Biblia hay que buscar de Dios. Yo busco de Dios. Para entender la Biblia hay que orar. Yo oro. Para entender la Biblia hay que hacer esto, hay que pedirle al Espíritu Santo. Está bien, los adventistas, los calvinistas, los testigos de Jehová, los mormones, los unicitarios, todos hacen lo mismo. Ahora seguro dirán, no, pero lo más importante es creer en Jesucristo. Punto, ya está. A ver. ¿Desde qué óptica alguien dice, no, basta creer en Jesús solamente? ¿Desde qué óptica? Pruébemelo con la Biblia. Bueno, se lo pruebo. A ver, pero esa interpretación, ¿cómo la hizo usted? No, yo oré al Espíritu Santo. Bueno, yo por ahí oro también todo y la interpreto diferente a usted. O sea, por eso la iglesia fue sabia. Y es sabia al no decir sola escritura. Fíjense que ahora todo el mundo cita el griego. Todos son griególatras. Todos son hermeneutas. Todos hacen, estudian gramática, papirología. Todos expertos, todos creen diferente. Si realmente estudiar papirología, griego, exegesis, hermenéutica, lingüística, estudiar todo eso te lleva a la verdad, orar, ayunar, todo lo demás. A ver, gente, hay académicos, gente muy reconocida, que ora, ayuna, son profesores del griego, del hebreo, que esto, que lo otro.
y siguen estando en una secta. Y hay profesores del griego, del hebreo, que son ateos. O sea, ¿cuál es la pauta? ¿Cómo hace alguien? Vamos a suponer que acá hay una persona que es totalmente incrédula. Y esa persona le pregunta a usted, ¿cómo hago para llegar a la verdad? ¿Qué le respondería? Los católicos podemos decirlo sin tapujos. La iglesia. Es muy simple. Y el protestante empieza, objeción, protesta. Porque la Biblia dice, ¿desde qué óptica? Ahora alguien puede decir, no, pero usted ¿desde qué óptica? Desde la historia, desde la sucesión apostólica, desde la tradición, de la existencia ininterrumpida. Podemos dar datos más sólidos. No, porque el fulano era protestante. Y empiezan a citar después a los padres de la iglesia. Y empiezan a citar después a este. Hoy, para el protestante ya no existe la sola escritura. Ahora no existe más. Ahora van a la hermenéutica, la exegesis, el griego, los padres de la iglesia, los escritos católicos. Y ya se terminó la sola escritura y no se dieron cuenta. Reconozcan que no basta solo la Biblia. Y que todas las herramientas que se le agregan, exegesis, papirología y todo lo demás, eso no tiene ni siquiera sustento bíblico. Cristo no mandó a escribir Biblias o a estudiar griego. Imagínense, a ver, Señor, ¿cómo hago para llegar a la verdad? Curso de griego bíblico. Bueno. Estudie griego koiné. ¿Por qué? Imagínense, por eso Cristo ni siquiera mandó a escribir Biblias. No hay ningún pasaje que Cristo le haya mandado a escribir Biblias. Por eso existen tantas sectas, porque todos dicen estar en la sana doctrina. Eso fue porque me movió a mí irme de las sectas. Me acuerdo que yo perseguía a un católico, siendo yo protestante. Lo perseguía y lo picañaba. Y el día de que yo me di cuenta de que todas las sectas habidas y por haber, todas surgieron después de la Reforma, eran todas falsas, todas las sectas, todas, yo volví a ese muchacho y le dije, ¿cómo puede ser que la iglesia de Cristo sea la iglesia católica? Y él sabe lo que me dijo, por fin te diste cuenta. Cualquiera protestante puede decir, no, objeción, Jesús Ferreira, no. Pueden hacer lo que quieran, yo no me voy a ir de la iglesia católica nunca. A ver, vamos a suponer, irme a la iglesia para irme a dónde. Van a decir, a Cristo. ¿Ah, sí? Seguramente van a decir, a Cristo. ¿Y quién les dice que nosotros no tenemos a Cristo? No, porque ustedes son... Y empezamos de vuelta con el debate interminable. No. Sentido común, gente. Jesucristo no dejó la Biblia como la manzana de la discordia. Saludos.